Las lecciones de la Santa Misa de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lección de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, lo ha hecho atravesando por un tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de formación como la nuestra, y entrando una vez por todas en el santuario, no teñido con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, después de habernos adquirido una redención eterna. Porque si la sangre de los machos de cabrío y de toros, y la aspersión de la ceniza de la ternera santifica a los inmundos en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, por impulso del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo a Dios como víctima inmaculada, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas de los pecados para servir al Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para expiación, aun de aquellas prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna los que han sido llamados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, por cuanto era la parasheve, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues era muy solemne aquel sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y los quitasen. Llegaron pues los soldados y rompieron las piernas del primero y del otro, que con él habían sido crucificado. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio es quien lo atestigua, y su testimonio es verdadero. De las maitines de esta fiesta de la preciosísima sangre, leeremos el sermón de San Juan Crisóstomo, que es la lectura 4, 5 y 6 de las maitines, que es una homilía de los neófitos. Y se dirige así San Juan Crisóstomo a los neófitos: ¿deseáis conocer la virtud de la sangre de Cristo? Remontémonos a su figura y recordemos su primera imagen, según la narración de las antiguas Escrituras. En Egipto, a medianoche, Dios amenazaba a los egipcios con una 10ª plaga, decretando la muerte de sus primogénitos, porque retenían cautivo a su pueblo. Mas para que su amado pueblo no se expusiera a perecer con ellos, pues habitaba en el mismo país, le indicó el Señor un remedio para distinguir a los israelitas de los gentiles. Fue una figura admirable, y la más a propósito para conocer con toda verdad la virtud de la sangre de Jesucristo.
El Señor entonces le indicó un remedio para distinguir a los creyentes de los no creyentes. Y fue, dice San Juan Crisóstomo, una figura de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya la indignación divina había comenzado su obra, y el mensajero de la muerte iba de puerta en puerta. ¿Qué hará Moisés? Matad, dice, un cordero, y marcad con su sangre vuestras puertas. Mas, ¿qué estás diciendo, Moisés? ¿La sangre de un cordero puede preservar al hombre? Sí, puede hacerlo, responde, no por ser sangre, sino porque representa la sangre del Señor. La sangre del Señor entonces puede salvar a un hombre. Y continúa San Juan Crisóstomo, como las estatuas de reyes, aunque inertes, protegen a veces a los hombres dotados que se refugian cerca de ellas, no por ser de bronce, sino porque representan la imagen del Rey, también aquella sangre privada de razón libró a unos hombres racionales, no por ser sangre, sino porque figuraba la sangre de Jesucristo. Y así el ángel exterminador, viendo teñidas las puertas, pasó adelante sin atreverse a entrar. Si hoy, pues, en lugar de ver puertas teñidas con sangre simbólica, el enemigo ve en los labios de los fieles puertas de los templos de Jesucristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá aún más lejos. Porque si se apartó en presencia de la figura, cuánto más huirá espantado el enemigo en presencia de la realidad. ¿Deseáis saber otra virtud de esta sangre? Considera dónde empezó a derramarse y de qué fuente manó. Empezó a brotar en la cruz y tuvo su fuente en el costado del Señor. Porque habiendo muerto el Señor, y mientras pendía aún de la cruz, un soldado le hirió en el costado, del cual salió agua y sangre, símbolo una del bautismo y la otra del sacramento. El Evangelio no dice salió sangre y agua, sino primero el agua y después la sangre, porque nosotros somos primero lavados con el agua bautismal y consagrados luego con el Santísimo Misterio. Un soldado le abrió el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo, dándome ocasión de hallar un tesoro precioso y de gozarme por el descubrimiento de grandes riquezas. Esto ocurrió con este cordero. Los judíos mataron al cordero y yo he gozado del fruto del sacramento. Del costado brotó sangre y agua. No quiero pasar tan ligero por los secretos de tan gran misterio, dice San Juan Crisóstomo, pues me falta aún manifestaros muchas cosas místicas y profundas. Aquella agua y aquella sangre, pues, simbolizaban el bautismo y los misterios. Con ellas se fundó la Iglesia por la regeneración del agua y la renovación del Espíritu Santo. Por el bautismo, repito, y los misterios que parecen haber salido de aquel costado. Del costado de Jesucristo se formó la Iglesia, así como del costado de Adán se formó Eva, su esposa. San Pablo da testimonio de este origen cuando dice: nosotros somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo al costado de Jesucristo. Así como Dios hizo a la mujer del costado de Adán, así Jesucristo nos dio el agua y la sangre salidos de su costado, destinados a la Iglesia como elementos reparadores. Con motivo de la celebración del 19º centenario de la redención del género humano,
y en memoria de tan inefable beneficio, quiso el sumo pontífice Pío XI celebrar un jubileo extraordinario para que manasen más abundantes frutos en favor de los hombres de la preciosa sangre del Cordero Inmaculado Jesucristo, con la cual hemos sido redimidos, y para que su recuerdo se grabara más en los fieles, el mismo Papa elevó la fiesta de la preciosísima sangre que todos los años debe celebrar la Iglesia al rito de primera clase. Es la fiesta que estamos celebrando hoy, instituida por Pío XI. Bien, entonces la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, del costado que emana agua y sangre, sale la Iglesia, los sacramentos de los cuales nos servimos para nuestra salvación, son útiles para nuestra salvación, de allí la necesidad de participar en la medida de lo posible, donde haya un verdadero sacerdote, de la Santa Misa, acudir a la Santa Misa para recibir el misterio de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, la sangre que nos libra de pecado, que nos salva, y de la cual fue símbolo la sangre del Cordero que mató Moisés en el Antiguo Testamento, que salvaba de la exterminación. Bien, pedimos como siempre que venga nuestro Señor Jesucristo pronto y que nos conceda la gracia de amar su venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.